Hola, muy buenos días jóvenes, espero que estén todos súper bien con su familia, espero que estén sobrellevando de mejor manera este proceso de cuarentena por la pandemia del COVID-19. Así que espero que estén todos súper bien y espero verlos pronto. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Les presento la clase número 2 de Ciencias para la Ciudadanía. Recordad que seguimos con la unidad número 1 de Salud Humana y Medicina, donde los objetivos de aprendizaje van a ser analizar sobre la base de la investigación factores que influyen en la salud humana, asimismo comprender la relación que se establece entre la producción de alimentos transgénicos, plaguicidas y su influencia en la salud humana. También recordar que la clase anterior se hizo mención del estado nutricional de la población y uno de los principales factores de riesgo fue la insuficiencia ponderal. Siguiendo la misma línea, un factor importante en la nutrición es la alimentación. De ahí recae la importancia de los alimentos transgénicos. En términos técnicos, no es un cultivo transgénico el que se desarrolla, recibe la autorización y se comercializa, sino es el evento de transformación genética o simplemente evento. Los alimentos transgénicos son todos aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y que han incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas. En la actualidad tiene mayor presencia los alimentos transgénicos procedentes de plantas. La primera etapa del proceso de obtención de transgénicos de una planta se denomina transformación genética. En muchas especies vegetales es posible introducir genes a través de una bacteria de suelo llamada Agrobacterium tumefaciens. Durante la infección, esta bacteria le transfiere a la planta un fragmento de su propio DNA, que termina integrándose en algún cromosoma de la célula vegetal. Por ingeniería genética se puede insertar un gen de interés en este DNA, para que sea también transferido a la célula vegetal e insertado en el genoma de la planta. Sin embargo, no todas las especies pueden ser transformadas usando Agrobacterium tumefaciens. Por eso se han desarrollado métodos alternativos denominados bombardeo con micropartículas o también llamado biobalística. Este método se recubre micropartículas de oro o tungsteno con el ADN, las cuales son aceleradas en un cañón génico para adquirir suficiente velocidad y poder penetrar en la célula. Después de transformar, ya sea usando Agrobacterium tumefaciens o biobalística, las células que recibieron el gen de interés se seleccionan, ojo, se seleccionan empleando antibióticos o herbicidas en el medio cultivo. Además del gen de interés se introducen otros genes denominados marcadores de selección, que son clave, ya que esos marcadores de selección indicarán si nuestro gen de interés está presente. Entonces, estos marcadores le confieren resistencia a las células que los llevan. Las células, las células vegetales son totipotentes, es decir, una célula de cualquier parte de la planta puede multiplicarse y generar la planta completa. Por eso, las células transformadas se cultivan en el laboratorio usando hormonas vegetales y otros factores que permiten regenerar la planta completa, que tiene todas sus células el gen de interés. Por cruzamiento se logra luego la incorporación del gen de interés a la variedad o a la variedad de valor comercial. Las características que uno busca en los transgénicos son cultivos resistentes a insectos, cultivos tolerantes a herbicidas, plaguicidas, cultivos resistentes a virus, potencial de la biotecnología aplicada al mejoramiento de plantas, ya sea maduración retardada, mejor sabor, resistencia a hongo, bacteria, tolerancia al estrés biótico, etc. Y de ahí, utilizando como mecanismo de selección herbicidas, un herbicida es un producto utilizado para eliminar plantas no deseadas. No existe un solo sistema de clasificación de herbicidas. Los diferentes sistemas se basan en criterios dispares, como su naturaleza química y su mecanismo de acción o su toxicidad.
No obstante, son tóxicos, la mayoría de ellos. Por eso eliminan las plantas no deseadas. Asimismo, los plaguicidas es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler, combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución, elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, etc. Los plaguicidas se usan para destruir o prevenir. Mucha gente cree que algunos pesticidas son seguros, mientras que otros son muy peligrosos. En realidad, todos los productos químicos, incluyendo todos los plaguicidas, tienen el potencial de ser peligrosos. Incluso los productos que se consideran de baja toxicidad, ojo, también los naturales o orgánicos, pueden ser peligrosos si alguien o algo entra en contacto con una cantidad suficiente de dicha sustancia. La toxicidad y la exposición son la base del dicho que la dosis hace el veneno. Ojo ahí. Nuestra situación global, según el informe de adquisición de aplicación agrobiotecnología, más conocido como ISA, en 2017 la superficie mundial con cultivos transgénicos aumentó a 189,8 millones de hectáreas, lo que equivale al 12,7% de la superficie arable del planeta. Hubo un aumento de 4,7 millones de hectáreas, o mejor dicho, el 3% respecto al año anterior, 2016. La superficie con cultivos transgénicos ha aumentado casi 112 veces desde 1996. Y de 1996 al 2017 han aumentado o se han acumulado 2.300 millones de hectáreas. Han sido mejoradas para resolver problemas de los agricultores de campo, disminuir las pérdidas, resistencia a insectos, plaguicidas, tolerancia a herbicidas, para controlar la maleza, resistencia a enfermedades, adaptación y condiciones climáticas adversas. Eso ha sido grandes modificaciones en las plantas para sobrellevar de mejor manera esta producción. Los 5 principales países son Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá y la India, que tienen aproximadamente el 91,3%, es decir, 189,8 millones de hectáreas. Y además, 10 países en Latinoamérica crecieron cultivos transgénicos, aproximadamente 79,4 millones de hectáreas. No deja de ser. No obstante, aquí, en base a los antecedentes, donde tenemos que los alimentos transgénicos son especies genéticamente modificables, organismos genéticamente modificables, que además su selección, ya sea por marcadores que le dan resistencia a herbicidas, o plaguicidas, antibióticos, es decir, la planta debe ser seleccionada agregando herbicida o plaguicida, y eso conlleva a un impacto. Principalmente, vamos a ver ahora impacto en la salud humana. Estrictamente hablando, no se puede emitir un juicio sobre los cultivos transgénicos o sus alimentos derivados en general, ya que igual no se puede, por ejemplo, emitir juicios sobre los medicamentos. Cada organismo transgénico es evaluado individualmente para verificar su seguridad para el consumo humano y para el medio ambiente. Acá hay un paper, un artículo científico de beneficio y riesgo asociado a los productos de alimentos modificados genéticamente. Este artículo hace mención de ventajas y riesgos derivados al consumo de alimentos transgénicos. El cultivo y la producción de respectivos productos modificables implican menores costos de producción y proporciona un mayor valor nutritivo en los productos alimenticios obtenidos. Las ventajas derivadas del uso de organismos genéticamente modificables
dan como resultado una mayor ganancia para los productores, proporcionan productos terapéuticos y una mayor variabilidad de los productos obtenidos, y productos con rasgos organolépticos y de utilidad deseadas, donde tenemos la tabla número uno, el arroz y sus beneficios, como la leche, como también hay resultados negativos, pero no hay antecedentes que indiquen que corresponden a priori a alimentos transgénicos. No obstante, se asocian ya que hay una potencial eh, causa de estas desventajas al hecho de generar estos alimentos, y generan al consumir un efecto adverso. Por ejemplo, la alergia, principalmente. Cuando uno consume cierto alimento, genera alergia. Por lo tanto, la principal apreciación de los opositores de los organismos genéticamente modificables se centra en la salud de los consumidores. Entonces aquí hay una media controversia, ya que no existe un antecedente claro, conciso, que diga, sí, este alimento provoca esto, y esto fue causado debido a que se modificó genéticamente. No obstante, se sugiere, y por eso se investiga, y cada alimento genéticamente modificable pasa por distintas revisiones para su comercio. Entonces se especula que los alimentos genéticamente modificados son responsables de desarrollo de alergia alimentaria, resistencia a los antibióticos y síntesis de sustancias tóxicas. Eso está dentro, ya que para generar, como vimos anteriormente, un alimento transgénico debe tener sustancias tóxicas como marcadores de selección, resistencia a antibióticos, claramente, y que sea responsable de alergias alimentarias. Está en proceso alguno, no hay ningún artículo científico que acredite eso, hasta el momento que yo sepa, pero se sugiere fuertemente. Ahora, la aparición de riesgo asociado al uso de organismos genéticamente modificables proporciona la base para la crítica del lado de opositores a la biotecnología. Sin embargo, hasta la fecha no se han aclarado si los efectos nocivos resultan de productos de modificaciones genéticas o del proceso de transgénesis o las circunstancias de las manipulaciones realizadas, entre otros factores. Es decir, no se ha podido documentar efectos completamente negativos de los alimentos transgénicos en el cuerpo humano, o su total inocuidad, o sea que no generan nada. Se introducen cantidades cada vez mayores de surtidos de alimentos que contienen organismos genéticamente modificables al mercado comercial, y los propios consumidores deben decidir si consumen o no los alimentos transgénicos. Ahora, se debiera etiquetar adecuadamente y recibir la información confiable sobre las modificaciones realizadas. Ahora, los cultivos transgénicos se plantan en condiciones muy similares a los cultivos convencionales e interactúan directamente con los organismos que se alimentan los cultivos e indirectamente con otros organismos de la cadena alimenticia. Ahora, viendo la otra parte, el efecto más dañino de los cultivos transgénicos es su potencial pérdida de la biodiversidad, ya que con todo lo que hemos visto existe la posibilidad de la pérdida del control natural de las plagas. Algunos cultivos transgénicos se elaboran con plaguicidas que están dentro de ellos. Cuando los plaguicidas se usan sin un control cuidadoso, las plagas que deben examinar pueden volverse resistentes a ellos. Entonces eso genera una descompensación importante en la agricultura, también en la biodiversidad. También daño a la vida silvestre y el suelo. Los plaguicidas con los cultivos transgénicos matan a los insectos y bacterias que son útiles y que viven en la tierra.
también pueden ser dañinos para las aves, murciélagos y otros animales que ayudan a la polinización de plantas y control de plagas. Es decir, hay un factor potencial que estos alimentos transgénicos en proceso de generarlo puede ser potencialmente riesgoso en el ámbito medioambiental y también potencialmente no beneficioso a la salud humana, por ejemplo las alergias. Una de las aplicaciones más comunes de las modificaciones genéticas es el control de insectos, ya sea por plaga, y hay un gen muy importante que lo doy como dato, que es el CRI y el VIP, que son proteínas y toxinas que matan a la bacteria y han sido utilizadas desde 1938 y sin que haya sido efectos perjudiciales. Esta proteína afecta selectivamente a las polillas. Su mecanismo de acción se basa en la unión de receptores específicos de células epiteliales del tracto digestivo, provocando su ruptura. Cualquier otro organismo que no tenga estos receptores, ya sea de la proteína VIP y los genes CRY o CRI, resulta inmune a la acción de esta proteína y no se ve afectado. Entonces, ese es un ejemplo a favor de los alimentos transgénicos donde su selección es bien particular. No obstante, como la biotecnología ha aumentado mucho en la actualidad, hay otro elemento que de per se no es por el alimento transgénico, sino los acompañantes que se generan, los acompañantes que permiten la generación de este alimento transgénico, que son el uso de plaguicidas, de herbicidas en el suelo y prácticamente es el potencial riesgo. Así que eso sería, chicos, la clase número 2. Es decir, todo se resumen con el adecuado control y quién lo regula, sin contar los costos y utilidades millonarias que representan los alimentos transgénicos. Así que espero que le haya servido, espero que le haya generado ese análisis donde tenemos todo un proceso para generar un alimento que debiera ser o tener las características deseadas, que si bien se generan, no obstante hay elementos que podrían ser perjudiciales a la larga, que también afectan otras cosas, no tan solo la salud humana. En fin, esto es una amplia mirada, así que lo dejo a su criterio. Cualquier duda, consulta, me la hacen llegar al correo. Así que saludos. Muchas gracias.